Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva transmisión de nuestra serie de webinars en WRI para este 2020. Mi nombre es Tania Jiménez y el día de hoy me honra moderar esta interesante charla que tendremos con dos mujeres que cuentan con una muy amplia experiencia, no solo en el campo de la movilidad, sino particularmente del estudio de la misma desde la perspectiva de las mujeres. Ya casi se nos acaba marzo, pero no podíamos dejar pasar la oportunidad de dedicar unos minutos a la reflexión sobre dos de los temas que han cobrado relevancia particularmente este año. Lo hemos visto con los movimientos de las últimas semanas y que tendremos que tener presente en los próximos meses, a pesar de las nuevas condiciones que la contingencia de salud nos presenta. Abordaremos esta presentación a partir de esta estructura. Primeramente vamos a platicar sobre el análisis de la movilidad en 3 centros de transferencia modal de la Ciudad de México. Eso va a ser a cargo de la doctora Paula Soto. Y posteriormente nuestra colega Annette Ramírez nos va a compartir un poco de la experiencia de la participación de las mujeres en la toma de decisiones de la movilidad. A través del chat que pueden encontrar del lado a un costado de esta presentación, les pedimos que nos apoyen con todas las preguntas que puedan estar surgiendo durante la conversación, mismas que nosotros revisaremos y haremos una pequeña selección hacia el final de la sesión para que nuestros panelistas puedan responderlas. Queremos conocerlos. Por favor, si nos pueden apoyar con sus comentarios, fotos. En algunos casos se reúnen los grupos para poder atender a estos seminarios y poder facilitar la discusión. Por favor, no dejen de compartirnos cómo ustedes están atendiéndole en esta ocasión. Sin más, les presento a nuestros panelistas. Esta mañana nos acompaña Paula Soto. Es maestra y doctora en Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha realizado estudios de investigación postdoctoral en Geografía Humana en el Departamento de Sociología de la Universidad y actualmente es profesora e investigadora titular de este mismo departamento. Bienvenida, Paula. Además, nos acompaña nuestra colega Annette Ramírez. Annette es gerente de políticas públicas en movilidad en WRI. Es la responsable de supervisar el análisis de las políticas públicas para lograr recomendaciones viables que orienten la acción gubernamental en movilidad, cambio climático y particularmente en los grupos sociales vulnerables. Apoya múltiples proyectos dentro de WRI. Entre ellos es el Secretariado Técnico de la Asociación Nacional de Autoridades en Movilidad, la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, coordina el monitoreo y evaluación del Programa de Ciudades del Futuro, entre otros proyectos. Anteriormente, Annette tiene experiencia en gobierno federal a partir de la Secretaría de Desarrollo Social y el Infonavit. Para no quitar más tiempo, por favor, Paula, ¿nos puedes confirmar que tienes el control? Les confirmo en este momento. Bueno, buenos días a todas y a todas las que están conectadas. Ahí está. Yo hoy lo que quiero compartir con ustedes en estos 20 minutos es algunas reflexiones teóricas y metodológicas que hemos desarrollado con un equipo de investigación ya hace varios años intentando buscar la vinculación entre la movilidad y el género. Dos categorías sociológicas, antropológicas y geográficas que permiten ver una de las principales desigualdades sociales que están, yo diría, bastante invisibilizadas en las discusiones de movilidad, pero que cuando se cruzan con la categoría de género son posibles de dilucidar una serie de problemáticas que aparecen y que muestran que la movilidad no es solo
una expresión de las formas de desigualdad, sino que es en la movilidad donde se generan, es decir, se producen y reproducen las desigualdades de género. Y esto lo quiero mostrar a la luz de una serie de evidencia empírica que hemos obtenido con un equipo de investigación que realizamos un estudio que se llama Movilidad, Accesibilidad y Seguridad de las Mujeres en 3 centros de transferencia modal, que fue un proyecto financiado por el Transport Gender Lab y en el que confluyeron esfuerzos institucionales de la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de las Mujeres y el órgano regulador de transporte, con quienes estuvimos realizando una serie de espacios de discusión para ver la utilidad del estudio y orientarlo en la perspectiva de generar algunas propuestas concretas para estos 3 centros de transferencia modal. Por lo tanto, el objetivo de la investigación estuvo orientado fundamentalmente a producir datos cuantitativos y cualitativos que no se tienen respecto a la movilidad de las mujeres. En segundo lugar, analizar las condiciones de infraestructura de los 13 trans elegidos, yo les voy a decir más adelante cuáles fueron, buscando sobre todo la percepción de las mujeres, es decir, uno de los elementos tanto teóricos como metodológicos que pudimos discutir y valorar es poner en el centro la experiencia de la movilidad de las mujeres. Y a partir de esa experiencia, valorar la infraestructura, valorar las experiencias del viaje y para finalmente proponer algunas recomendaciones de mejora en la operación y mantenimiento de estos CETRANS. En términos teóricos metodológicos, yo creo que es importante situar la discusión en varias perspectivas. En primer lugar, entender que los CETRANS, que son los centros de transferencia modal, son un espacio, es decir, para una buena parte de la planificación del transporte se piensa los CETRANS como espacios de flujo, es decir, como un espacio de continuidad, de mucho movimiento. Sin embargo, es necesario pensar que son un espacio y por lo tanto son un lugar en el sentido más profundo de la palabra, porque son espacios que contribuyen a generar y muchas veces a sostener diferentes procesos de desigualdad, de injusticia, de racismo y en este caso de sexismo. Es decir, es un espacio, no es un espacio de paso, no es un espacio en el cual las personas fluyen, sino que también tiene una serie de microespacialidades que son importantes de considerar como un lugar relevante dentro de la traza urbana de la ciudad. En segundo lugar, creo que es importante que los estudios de movilidad, pero también las políticas de movilidad, incorporen la perspectiva de género, porque lo que ha ocurrido es que la invisibilidad de las mujeres como sujetas dentro de la ciudad ha implicado que muchos de los barrios, de los transportes y de las infraestructuras no respondan necesariamente a las necesidades de las propias mujeres. En este sentido, en términos de género y movilidad, es importante retomar una dicotomía que ha sido también muy poco tematizada dentro de las políticas, pero también de los estudios de la movilidad, que es la idea de la movilidad y la inmovilidad. Pareciera ser que hay una dicotomía, así como lo público y lo privado se asocian generalmente a lo femenino y lo masculino, pareciera ser que lo móvil y lo inmóvil se asocian a lo femenino y lo masculino, es decir, las mujeres serían lo inmóvil y los hombres son lo móvil. Por lo tanto, todas las políticas públicas de transporte se orientan hacia esos sujetos que son móviles, que son fundamentalmente los hombres. En ese sentido también es importante precisar el concepto de movilidad, porque muchas veces se utilizan como sinónimos la idea de desplazamiento con el de la movilidad o la idea de transporte con el de la movilidad. Y desde nuestra perspectiva, es muy importante entender la movilidad como una práctica de las más complejas, como un hecho social total que nos permite entender no solo el movimiento físico de las personas, tanto real o potencial, sino que también cómo esos movimientos están regulados por normas, por saberes, se realizan a través de medios, de redes, de infraestructuras, pero también generan una serie de experiencias, valoraciones, emociones y significados para quienes nos movemos dentro de la ciudad. Por lo tanto, esta idea del ensamblaje entre personas, objetos e información es fundamental para entender la movilidad. Con esto no quiero decir que el desplazamiento sea irrelevante, sino que es una parte significativa de un proceso mucho más complejo que significa la movilidad.
En este sentido, por lo tanto, nuestra hipótesis fundamental durante el estudio fue que la movilidad no es solo un reflejo de la infraestructura, de la estructura social, sino que es más bien un elemento que contribuye a reproducir las desigualdades y particularmente las desigualdades de género. Y finalmente, un elemento que estuvo teóricamente alumbrando nuestra definición metodológica es que hay un tipo de movilidad que es la menos estudiada, pero que es la que yo creo que hoy día nos puede dar luz de muchas de las problemáticas que viven las mujeres en las ciudades, y es la idea de la movilidad del cuidado desarrollada ampliamente por Inés Sánchez Madariaga, que es una arquitecta española, y que lo que busca es hacer visible una serie de movimientos por el espacio que están relacionados fundamentalmente con el trabajo no remunerado y que implica las tareas fundamentalmente de cuidar a otros, a niños, a adultos mayores, a personas con alguna enfermedad, pero también implica el mantenimiento del hogar. Y con eso rompemos también la idea de lo inmóvil y de lo móvil y los pensamos más bien como un continuo. En ese sentido, por lo tanto, nuestra propuesta metodológica tuvo dos características. Por una parte, ustedes ven ahí, se hizo una encuesta que tuvo la característica es que fue una encuesta móvil en los 3 centros de transferencia modal. No, hoy día para estudiar la movilidad no podemos pensar en métodos fijos de estudio, por lo tanto la característica que tuvo la encuesta fue acompañar a las personas durante el viaje y las conexiones que tomaban dentro del CETRAM, y ahí se abordó las dos temáticas de movilidad y seguridad. En segundo lugar, las análisis de las condiciones de infraestructura, se hicieron etnografías móviles del viaje, se utilizó una técnica que ha desarrollado una urbanista chilena que se llama Paola Girón, que es la construcción del sombreo, es decir, de acompañar y transformarse en la sombra de las mujeres que viajaban. También se hicieron auditorías con perspectiva de género, recorridos comentados y grupos focales con los supervisores de los CETRAM. Aquí empezamos los 3 CETRAM bajo estudio. Son el CETRAM de Tasqueña, el CETRAM Indios Verdes y el CETRAM de Pantitlán. Para quienes no conocen la Ciudad de México y se están conectando desde afuera, los centros de transferencia modal son nodos donde coinciden 2 o más transportes públicos, y estos espacios son articuladores de la traza urbana y permiten que las personas y una gran cantidad de personas se conecten a los distintos modos de transporte. Por lo tanto, hay una diversidad y una heterogeneidad de sujetos que utilizan estos distintos tipos de transporte. Solo para mencionarles la dimensión de estos 3 CETRAM, el CETRAM de Pantitlán tiene un flujo diario alrededor de 1.200.000 personas, en el caso de Indios Verdes 1.100.000 y en el caso de Tasqueña 900.000 personas diarias. Por lo tanto, son realmente lugares donde hay mucho flujo de personas. En términos de hallazgo, yo diría, voy a enfocarme solo en algunos. En términos de percepción de inseguridad, que es un elemento fundamental, que ha sido uno de los factores que más incidencia tienen en la movilidad urbana de las mujeres, son preocupantes los resultados. Son bastante homogéneos, que es un aspecto interesante en términos de las dinámicas territoriales que tienen los 3 CETRAM son diferentes, pero cuando pensamos en la victimización sexual de las mujeres en los centros de transferencia modal, los datos son bastante coincidentes. Alrededor de 66.4% de las mujeres en Tasqueña se sienten inseguras o muy inseguras, en Pantitlán 69.5% y en Indios Verdes 71.2%. Es decir, al menos 3 de cada 10 usuarias dicen sentirse, solo 3 de cada 10 usuarias se sienten seguras dentro de los CETRAM. En términos de actos de violencia, en los 3 CETRAM se mantienen más o menos similares los resultados. Los delitos reportados o actos violentos tienen que ver con piropos ofensivos, y ustedes pueden ver similar los resultados en los 3 CETRAMs. En segundo lugar, le miraron morbosamente el cuerpo, y en tercer lugar, le recargaron el cuerpo con intenciones de carácter sexual. Por lo tanto, lo que vemos, y en ese sentido decimos es importante la idea del CETRAM como un lugar, porque no es solo un lugar de paso. Para las mujeres es un lugar donde hay una alta incidencia de violencia sexual, y por lo tanto los efectos que tiene esta violencia sexual son permanentes, no son de paso como se piensa en términos de los lugares de los CETRAM como lugares de paso. Si pensamos en las dimensiones espaciales de estos
de estas formas de violencia sexual. A ver. Ahí no puedo pasar la que sigue. Ahí está. Vemos que hay una serie de factores espaciales que contribuyen a generar con mayor facilidad la inseguridad y la victimización. Es decir, el espacio no es neutro, el espacio no es un factor dado, el espacio no es algo que está ahí permanentemente, sino que cumple un factor fundamental en la generación de lo que nosotros denominamos un paisaje del miedo, un paisaje de la violencia. En el caso del CETRAM de Pantitlán, los recorridos comentados, así como los acompañamientos que hicimos a las mujeres, muestran que factores que favorecen el acoso sexual tienen que ver con el comercio ambulante, porque dificultan fundamentalmente la visibilidad de las usuarias, los pasillos que se encuentran especialmente en la línea 5 y en las oficinas del CETRAM, paradójicamente, y en los andenes U y B, que son los lugares donde mayor riesgo perciben las mujeres. En el caso del CETRAM de Indios Verdes, vemos que la basura son un elemento fundamental en la percepción de las mujeres, la formación de grupos de hombres, aquí le dicen bolitas, es decir, grupos de hombres que están en los pasillos del paradero y que están un poco haciendo o construyendo una percepción de las mujeres de mayor inseguridad. La falta de policías, el desconocimiento de dónde están las cámaras de inseguridad, los comercios nuevamente que obstaculizan la movilidad de las mujeres, hacen que sea difícil, por ejemplo, salir o escapar de un ataque sexual en términos de cuando se produce en determinados andenes o en algunos lugares específicos que son una parte de la infraestructura más crítica. Y en el caso de Tasqueña, es interesante que las mujeres expresan mucho temor a los cruces entre andenes porque los conductores no tienen precaución. Hay otro tipo de inseguridad ahí que es mucho más percibible para las mujeres y sobre todo cuando van acompañadas con niños y con adultos mayores. Indica tener, aquí en CETRAM las mujeres indican tenerle mayor miedo a las policías y a los conductores, y esto es bien interesante porque es un elemento muy contradictorio. Se reclama por mayor presencia policial, sin embargo los policías configuran un sujeto que puede ser al cual tenerle mayor temor. Y por lo tanto, las dimensiones más difíciles que encontramos en los tres CETRAM en términos de infraestructura física se encuentran fundamentalmente en el CETRAM de Tasqueña, donde hay una deficiencia de la infraestructura, falta de alumbrado, personas consumiendo droga, los puestos que ocupan un amplio espacio dentro de la banqueta y una serie de otros elementos del paisaje como las aguas estancadas, la basura dentro y fuera del CETRAM, que hacen configurar unas ciertas como figuras espaciales que hacen que las mujeres sientan mayor fragilidad. En términos de denuncia, esto solo para mencionarlo es muy importante porque la reacción más importante de las mujeres es alejarse del lugar, es decir, no hacer nada. Y eso significa que la denuncia, el reclamo, es un elemento que no está dentro de del repertorio de posibilidades que las mujeres encuentran como forma de hacer, de dar respuesta a este tipo de problemática. En términos de movilidad, aquí voy a dar solo los resultados de movilidad del cuidado porque es lo que más me interesa resaltar. Y encontramos cosas muy interesantes. Si nosotras descomponemos los viajes y pensamos que hay una serie de viajes que son más pequeños, que son más cortos, que duran menos de 15 minutos, que están en un radio de acción mucho más cercano al espacio doméstico, podemos encontrar que acompañar a un familiar, que hacer las compras, que realizar trámites, que visitar a un familiar, cuidar de un niño, acompañar a la escuela a un niño, conforman una serie de viajes cotidianos de la vida de las mujeres que no están dimensionados, que no están medidos y respecto del cual no podemos responder en términos de política pública si no sabemos qué es lo que ocurre. Y aquí es bien interesante porque en la mayor parte de estos tipos de movilidad del cuidado, el metro es el modo de transporte más socorrido. Aquí tenemos en esta imagen en el caso de Tasqueña,
Sin embargo, también el microbús, en el caso de Tasqueña, para realizar muchas de estas actividades son fundamentales. Y en tercer lugar, el taxi, pero también el automóvil particular sirve para visitar a familiares, para cuidar a un familiar y para cuidar a un niño. Pero vemos en azul que para acompañar a un niño a la escuela, el 32% de las mujeres dice caminar. Y este es un dato que se va a repetir con mayor influencia en otros CETRAM, pero es un elemento importante. Para acompañar a un niño a la escuela se usa fundamentalmente el caminar. En segundo lugar, en el caso de Pantitlán tenemos datos muy similares, se utilizan fundamentalmente para este conjunto de viajes que hemos denominado viajes del cuidado, metro, combi, microbús, pero para acompañar a un niño a la escuela, el 48% de las mujeres utiliza el modo de caminar. Otro dato relevante. Y en el caso de Indios Verdes, similarmente, metro, pero mayor combi, microbús, y para acompañar a los niños a la escuela, el 35% de las mujeres utiliza fundamentalmente el caminar. Ahora, esto es lo interesante y es uno de los hallazgos más importantes de nuestro estudio. Si nosotros pensamos en construir una categoría como la que propone Sánchez de Madariaga y acumulamos los porcentajes de esos distintos viajes en una sola categoría, los datos son muy relevantes porque significarían que para los 13 trams, el segundo propósito de viaje de las mujeres después de trabajar es moverse para los cuidados. Y eso significaría, en términos de no solo de mostrar un conocimiento, sino que de modificar muchas de las infraestructuras, modificar muchas de las acciones de política pública en el transporte, significaría cambios fundamentales, porque estamos hablando de que sin la movilidad del cuidado, el segundo propósito de viaje es estudiar. Sin embargo, este podría ser el tercero finalmente, y el segundo sería la movilidad del cuidado. En términos de accesibilidad, aquí ya voy a ir cerrando un poco. Encontramos, y aquí utilizamos la metodología que les decía yo de el sombreo, que se basa en una etnografía móvil. Aquí las etnógrafas acompañaron a las mujeres durante el viaje y es bien interesante cómo las experiencias concretas de las mujeres nos pueden hablar de fenómenos mucho más generales, como las condiciones de infraestructura, como las condiciones de violencia, como otros aspectos. Y en este sentido, la movilidad tiene esa posibilidad. La movilidad nos puede ayudar a pensar y ayudar a entender mejor otros fenómenos que pareciera ser que no están vinculados a la movilidad, como puede ser la cuestión de los cuidados, como puede ser las infraestructuras para las personas que son mayores de edad, como son las infraestructuras para las personas que viajan acompañadas. Y yo solo quiero mostrarles un poco lo que hicimos en términos de una especie de como de mapa de la experiencia, con dos casos donde se los voy a contar muy rápidamente. María tiene 32 años y vive con un hijo de 3 y su marido en Tecámac, en el Estado de México. Trabaja como empleada dentro de una aerolínea en la delegación Gustavo Amadero y viajan todos los días ella y su hijo a las 9 de la mañana rumbo a la guardería. Hasta aquí en realidad esto podría ser parte fundamental de la vida cotidiana. Sin embargo, María viaja con la pañalera del niño, con una mochila del trabajo y además lleva a su hijo de la mano. Ella durante el viaje lo que hace es desayunar con el niño y además revisarle el aseo personal. Después de dejar a su hijo a las 10:30 de la mañana, regresa en Metrobús hacia su lugar de trabajo. A las 11 de la mañana está entrando ella a su trabajo. Durante el recorrido en Metrobús para llegar a su lugar de trabajo, lo que hace ella es maquillarse, peinarse en el Metrobús y va realizando distintas actividades. Escogió una guardería que no está cerca de su casa, sino que está cerca del trabajo, porque ella sale más tarde y por lo tanto su esposo, que sale a las 6:30 de la tarde, ella sale a las 8 de la noche, recoge al niño y se juntan en un punto intermedio de la ciudad. Lo más interesante del viaje de María es que, pese a que cuentan con coche, no lo ocupan para ir a trabajar porque trabajan en zonas conflictivas dentro de la ciudad, por lo tanto hay mucho tráfico. Pero lo más interesante que dice ella es que
el tiempo que pasan socializando de lunes a viernes con su hijo se da dentro del transporte público. Porque en la tarde, en la noche, después de las 8, ya llegan, de las 8 demoran 2 horas en llegar a su casa, a las 10 de la noche el niño ya está dormido. Por lo tanto, este viaje y el otro, que es el de una mujer que viene a hacerse tratamiento a la Ciudad de México por un cáncer que tiene y viene de Cuernavaca, dan muestra de cómo aspectos generales o globales como las infraestructuras son fundamentales para pensar en la movilidad del cuidado. Algunos hallazgos interesantes y propuestas fundamentalmente los orientamos en 3 direcciones. El CENTRAM tiene que estar centrado en la movilidad del cuidado, es decir, es un espacio público, el CENTRAM es un espacio público que articula los diferentes modos de transporte, pero en el cual se condensan prácticas, se condensan experiencias y donde las mujeres no se sienten libres ni seguras y más aún se dificultan muchas veces sus propias actividades cotidianas por la infraestructura del CETRAM. Un solo ejemplo, la cuestión de los baños es un elemento muy sensible para las mujeres porque andar acompañadas con un niño, por ejemplo, ocupar un baño en el CETRAM, el baño de mujeres está siempre más ocupada, implica sumar tiempo a un mismo desplazamiento en relación a los varones. La seguridad y por lo tanto un CETRAM seguro es fundamental. En este sentido, todos los soportes deben orientarse fundamentalmente a que las mujeres puedan transitar libremente y seguras en el lugar, pero también esa libertad y esa seguridad está asociada, por ejemplo, a la señalización, a la iluminación, a la presencia de otros que pueden ser sujetos cómplices que podrían ayudar en situaciones de inseguridad. Y en tercer lugar, la idea de accesibilidad desde nuestra perspectiva y un poco estas historias que ustedes pueden encontrar en el documento de trabajo del BID muestran que la accesibilidad no tiene que ver solo con lo físico. La accesibilidad es una experiencia en la cual se involucran dimensiones económicas, dimensiones organizacionales, pero también dimensiones emocionales y corporales. Es decir, un elemento fundamental de la accesibilidad no es solo cómo llegamos a un lugar en términos de infraestructura física, sino cómo llegamos a un lugar donde hay amplios espacios para caminar, donde hay lugares donde sea seguro moverse, donde haya seguridad en términos de los cruces, donde haya semaforización, donde haya pasos peatonales protegidos, es decir, donde hayan señalizaciones para distintos grupos de personas que utilizan el centro de transferencia modal. Por lo tanto, es fundamental ir generando alianzas institucionales para restituir la importancia de los centros de transferencia modal, no solo dentro de la trama urbana que ya la tiene, sino que también como un soporte físico donde las mujeres puedan descansar, relacionarse, cuidar, esperar, acompañar a personas mayores, pero en condiciones de vegetación, de sombra, de baños públicos y de servicios que sean próximos para realizar sus tareas de la vida cotidiana y por lo tanto de la movilidad del cuidado. Yo lo dejo hasta ahí y quedaré atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias, Paula. Les recordamos que a través del chat pueden hacer sus preguntas, mismas que trataremos de responder hacia el final de la sesión. Ahora damos paso a la intervención de mi compañera Annette Ramírez. Por favor, ¿estás lista? Hola Tania, muchísimas gracias Paula por tu gran exposición. Es muy innovador las metodologías que empleas para analizar este fenómeno social y me da mucho gusto poder y es un honor compartir este webinar contigo. Muchas gracias. La situación crítica y de lo que va a tratar las siguientes láminas es para explorar un poco sobre cuáles son las razones por las cuales las mujeres tenemos esta infraestructura y estamos experimentando este tipo de necesidades, esta vulnerabilidad, y vamos a andar en aquello que nosotros hemos identificado como posibles causas o cuestiones que hay que tener en mente a la hora de hacer un diseño de política pública. Esta situación crítica es un reflejo de la inequidad, uno en la toma de decisiones, lo cual se basa en 3 componentes. Primero, la miopía sobre las necesidades de las mujeres, y esta miopía también tiene mucho que ver en cómo se están recabando la información para hacer planeación de la movilidad y qué lugar tiene la perspectiva de género en la planeación de la movilidad, en el desarrollo de infraestructura y en la configuración de nuestras ciudades.
Lo siguiente, pues esto se refleja en la equidad en el diseño y operación de proyectos de movilidad, desde que no hay mujeres en lugares de toma de decisión, que no pueden transferir esas necesidades a política, que no las pueden materializar a través de los recursos que provee el Estado para poder tener una realidad más segura y en mayor armonía con las necesidades de las mujeres. Y esto también refleja ausencia de participación de mujeres en procesos deliberativos y no solamente en los puestos altos, o aunque digamos que se aspiran a tomar decisiones, sino la consulta a las mujeres. ¿Cuál es el servicio de transporte que mejor responde a tus necesidades? Y cada cuánto vemos mujeres y también el reflejo de toda esta diversidad que significa el grupo de las mujeres. Entre los factores que hemos identificado que influyen en esta situación de infraestructura que describía Paula, están 4 componentes de los cuales vamos a tratar. Las diferencias estructurales, sociales y económicas, que es muy importante tenerlas en cuenta porque son inequidades y son diferencias que lo único que hacen es que se reflejan en un ambiente de infraestructura. La baja participación que hemos mencionado en la toma de decisiones, sesgos que derivan en el planteamiento de política pública. Vamos a analizar de manera muy breve pues cuál ha sido la política que tomó Ciudad de México con el programa Viajemos Seguras, y un análisis sobre cómo se traslada esta miopía en la generación de datos y cómo los datos agregados no nos permiten tener toda esta riqueza sobre las historias y la historia de vida y la experiencia de una manera más holística, como lo acaba de presentar Paula. Para hablar de las diferencias estructurales, me voy a permitir hablar un poco sobre cuál es el contexto de seguridad e integridad de las mujeres en lo público. 41% de los homicidios contra mujeres ocurren en la vía pública y cerca del 95% de los delitos sexuales ocurren a mujeres. Esto independientemente si suceden en algún centro de transferencia modal o en cualquier espacio, en lo público la mujer es vulnerable. Lo siguiente que debemos tener en mente cuando hablamos de la perspectiva de género es la baja autonomía social y económica que por definición arrastramos las mujeres, y que cuando lo llevamos al espacio de la infraestructura, esto solamente se vuelve un reflejo y una manifestación. 55% de las mujeres de más de 15 años como población económicamente activa no tienen acceso a trabajos formales. Esto significa que mientras la infraestructura de transporte se concentra en aquellas zonas económicas donde hay empleo formal, esto no beneficia necesariamente a las mujeres que tienen otro tipo de empleos, por ejemplo, que tienen que desplazarse hacia zonas residenciales para ejercer el trabajo doméstico, que representa cerca del 18% del PIB, y esta contribución es de las mujeres. Entre otros datos tenemos también bastante reveladores para entender la autonomía social y económica que pueden tener las mujeres y cómo esto influye en su comportamiento y en su dinámica con la infraestructura de las ciudades. 10.5% de las adolescentes entre 15 y 19 años no asisten a la escuela por maternidad. 12.2% de estas mismas adolescentes en el rango de edad se encuentran casadas. ¿Y esto qué significa y cómo cambia la vida para las mujeres con todos estos componentes sociales? Y cerca del 75% de la población de más de 15 años que no tiene ingresos propios son mujeres. Esta baja de autonomía social y económica se ve acentuada incluso para mujeres adultas mayores. Comparado con el 25% de los hombres adultos mayores que tienen pensión, solo cerca de un 9% de las mujeres lo tienen, lo cual implica de nueva forma una brecha todavía más profunda y que aumenta su situación de vulnerabilidad estructural. Cerca del 20% de las mujeres que están en la población económicamente activa después de los 60 años, comparados con incluso un 51% de los hombres. 29% de las mujeres no saben leer y escribir, comparado con un 20% de los hombres. ¿Qué nos dice para el caso de las mujeres adultas mayores como usuarias vulnerables de los servicios de movilidad y de cualquier otro servicio en el espacio público que ofrece la ciudad? Pues que están aún más en situación de riesgo por autonomía y por infraestructura. El segundo factor que vamos a analizar que influye en esta situación es la baja participación de mujeres en la toma de decisiones. Para esto, lo que hizo el equipo de movilidad de WRI fue hacer una solicitud de transparencia para ver cómo era la distribución de hombres y mujeres en puestos de trabajo de organismos del sector transporte en 2018. Esa es una foto de Ciudad de México en 2018.
Existen diferencias en la participación de mujeres por organismos de transporte. Esto vale mucho la pena resaltarlo porque a pesar de que todo lo podemos meter en un agregado, vamos a ver organismos que, uno, tienen más participación de mujeres como funcionarias públicas y dos, como operadoras de transporte público. Y esto valdría la pena analizar cómo influye en la provisión del servicio para mujeres y para otros grupos en situación de vulnerabilidad. Solo 30% de los miembros del sector público, del servicio público del sector de la movilidad está conformado por hombres, y esto de nuevo pues, bueno, es un reflejo de la posibilidad que tienen las mujeres para acceder a esos puestos de toma de decisión. Cuando analizamos cómo se distribuye por sexo el personal operativo y de conducción por tipo de organismo, lo que comenzamos a ver es que hay aún más disparidades y que el modo de transporte, el organismo de transporte influye. En este caso, Metro y Metrobús son los organismos con mayor proporción de mujeres en puestos operativos, tienen el 71 y el 46% respectivamente, mientras que tenemos como el sistema de transportes eléctricos, donde el personal conductor mujeres solamente alcanza cerca del 2%, y en el caso de Metrobús es solamente el 1%. De nuevo, nada más para resaltar, esa es una foto que se hizo con información de transparencia, y es una foto de cómo está Ciudad de México, cuando se estaba Ciudad de México en 2018. Sobre el tema de remuneración, y esto es algo muy relevante mencionar, porque existen los tabuladores salariales igualitarios, pero eso no asegura que sean equitativos. ¿Qué quiere decir? Lo que podemos ver en la gráfica número 5 es que el segundo nivel más alto solamente es ocupado por personal masculino, y sistemáticamente los puestos más bajos son ocupados por personal femenino. Esto quiere decir que tabuladores igualitarios no significa que sean necesariamente equitativos. ¿Por qué es importante la participación de las mujeres? Porque esto nos va a permitir transversalizar el enfoque de género. Es una de las medidas que se deben de adoptar y que recomendamos implementarlo de manera proactiva. Es la primera en la formalización de la participación de las mujeres, sumado a otro conjunto de acciones, hace que se incorporen las necesidades en la agenda de movilidad. ¿Por qué? Por experiencia propia. Hay una retroalimentación y discusión ciudadana, que quiere decir que cada vez más grupos más diversos, no solamente en términos de género, sino que dentro del mismo grupo que representan las mujeres puedan tomar decisiones. Y esta formalización obliga a las autoridades a medir, evaluar y a dar un monitoreo a las iniciativas que se realizan de género. Todo esto en un marco de procesos participativos plurales que logren reflejar la diversidad de las mujeres, porque también existen oportunidades de no solamente decir el grupo de las mujeres, sino hacer estas El planteamiento del problema desde la esfera de la política pública influye mucho, y lo que influye es que estamos haciendo un reconocimiento de que la violencia sexual contra mujeres en el transporte es un problema público. Esto ya hace que haya un avance y que no se reconozca como un problema privado, porque lo que vamos a ver es que las políticas que se tomaron en el programa de Viajemos Seguras lo que hizo fue reflejar que esto es un asunto de la mujer y cómo ella se relaciona con su entorno, y no viceversa, que era lo que nos planteaba Paula, que es cómo el entorno influye en cómo se relaciona la mujer en la ciudad, la mujer en el mundo a través de sus actividades. La siguiente, por favor. Sobre el problema público de la violencia sexual en el transporte colectivo o en el transporte público-privado, pudiendo ser taxi, lo que nosotros estamos planteando es tener una visión integral de la problemática. Es decir, mientras la política solamente se enfoca en aquello que es el hecho de violencia, nosotros estamos viendo que hay una serie de fases y lo entendemos más como un proceso o algo que sucede. Uno, dentro del contexto de la víctima, que a esto nos referimos a cuál es el contexto de la mujer que se encontraba transitando por ejemplo, en algún centro de transferencia modal. Es una mujer que venía de dejar al niño, y todo eso influye y digamos que también es objeto de análisis. Luego tenemos el contexto más grande, que es la capa de la infraestructura y cómo la infraestructura determina el contexto de la persona, y esto todo el proceso de
de ejercicio de la violencia sexual contra las mujeres. ¿Qué existe? En la primera fase hay una fase de prevención, es decir, cuáles son todos aquellos mecanismos y sistemas que se pueden ajustar para prevenir la ocurrencia del hecho de violencia. Bajo el supuesto de que falle la prevención, sucede el hecho de violencia y de ahí hay un tema en el cual se detona el problema como público y hay una necesidad de proveer atención pública. ¿Cómo se hace esto? A través del proceso de impartición de justicia, que es lo más donde se han concentrado un gran volumen de las iniciativas en América Latina de políticas, es cómo hago para castigar o cómo hago para que la mujer pueda denunciar de manera más efectiva o más pronta o con mayor anonimidad y que no sea revictimizada para poder impartir justicia por el hecho del cual fue víctima. Y luego viene la cuarta fase, que es una fase en la que yo creo que no hemos tenido mucho tiempo de analizar y de reflexionar, pero es la reinserción social al transporte público. Una mujer con una condición vulnerable socioeconómica que fue víctima de un hecho de violencia en el transporte público, es muy probable que al día siguiente o la semana siguiente deba de volver a ser usuaria de ese servicio de transporte donde fue vulnerada o donde se siente de manera subjetiva o a nivel de percepción también vulnerada. ¿Qué políticas existen en materia de reinserción social del transporte público? Pues realmente no es un componente que se haya analizado, pero sí es importante tener en mente que cada día que una mujer es víctima de un hecho de violencia, es muy probable que su condición socioeconómica la obligue a que al día siguiente tenga que volver a utilizar el transporte público, incluso pudiendo encontrar de manera muy cercana a su victimario. La siguiente, por favor. Bueno, lo que hicimos fue aquí analizar pues cuáles han sido las medidas del programa Viajemos Seguras y realmente lo que nos encontramos es que las intervenciones se concentran principalmente en dos fases del proceso que les mostraba anteriormente, que es la fase de la prevención y la fase de la impartición de la justicia. Estas tres medidas, por ejemplo, facilitar módulos de atención, contar con unidades exclusivas para mujeres y la separación de vagones, lo que hacen es que atienden solo una parte de la experiencia de la movilidad de las mujeres. Es decir, como mencionaba Paula, ejemplificando los trayectos y los recorridos de estas mujeres, es que ellas son peatonas, lo que significa que son usuarias de la vía pública, y este tipo de medidas solo van dirigidas a atender cuando la mujer es usuaria de un tipo de modo de transporte particular. Es decir, yo te protejo mientras eres usuaria del metro, pero pues una vez bajando del metro no hay nada que te esté blindando, entendiendo que las mujeres tenemos como mayores patrones multimodales y también hacemos más viajes, al menos en la Ciudad de México. Estas tres medidas del programa Viajemos Seguras, ¿qué es lo que nos llevan? Es que la problemática percibida como un asunto privado responsabiliza a la propia víctima de su protección. ¿Qué significa? Eres agredida, hay un módulo de atención, tú te tienes que desplazar al módulo de atención, tú tienes que encontrarlo, destinar tu tiempo y correr a lo largo de todo ese proceso, independientemente de cómo se imparta este proceso. Lo segundo, las unidades exclusivas. ¿Qué significa? Tú debes de dejar pasar cierto número de unidades que no son exclusivas para poder acceder a una que sí es exclusiva. ¿Esto cómo te impactaría en tiempo, disminución de la frecuencia de unidades exclusivas, etcétera? Y la separación de vagones, que es lo que hace de una manera física, corta, estas dinámicas de la potencia de la violencia sexual contra las mujeres, particularmente en el sistema de transporte colectivo metro, pero lo que hace es que transfiere el costo de la mujer a trasladarse hacia donde se encuentran estos vagones, y estos vagones pues solamente representan el 20-30% del espacio que tiene cuando llega a la estación. ¿Cuál es el otro hallazgo? Es que solo considera a la población vulnerable y no como a todo este ecosistema de personas que pudieran apoyar en la prevención de los hechos de violencia sexual, dejando tres componentes también de fuera. Uno, la infraestructura, que ya lo habíamos comentado anteriormente. Dos, la experiencia integral de la movilidad. Y tres, que también hay una gran oportunidad de generación de evidencia. Y la generación de evidencia desde la parte cuantitativa, pero también es muy importante conocer desde la opinión de las usuarias qué tan seguras se perciben a partir de la existencia o no de ciertas medidas públicas. La siguiente, por favor.
Algo que también nos pone a reflexionar es que hay diferentes tipos de es la anterior, por favor. Hay diferentes tipos de violencia sexual. Y estos tipos de violencia sexual lo que demandan es que haya una estrategia particular para cada uno de esos tipos. Y esto también involucra criterios subjetivos y de valores que intervienen en el diseño de política. ¿A qué me refiero? Cuando uno se encuentra desde el ámbito público y tiene recursos limitados para poder intervenir y atender ciertas problemáticas, debe de priorizar. Mi pregunta para el auditorio, y nada más lo dejo a medida de reflexión, sobre toda esta lista de agresiones sexuales experimentadas, ¿sobre cuál se tendría que priorizar? La pregunta es sobre aquellas que tengan mayor proporción o ocurran con mayor frecuencia, como el caso de miradas morbosas o el caso de violación, que puede tener mayor severidad, pero no necesariamente ocurre o se reporta que ocurre con la frecuencia con la que tenemos aquí el ejemplo. ¿Qué tipos de agresiones es prioritario atender? Esas son preguntas de política pública que se hagan los tomadores de decisiones y con base en qué criterios toma esa decisión. También sería importante mover el foco del análisis desde la víctima, es decir, qué es lo que sufre, sino movernos a, por ejemplo, qué características tienen este tipo de agresiones o los victimarios, que es casi información de la cual no tenemos conocimiento. Ahora sí, la siguiente, por favor. Esta perspectiva que podemos analizar de la política que se implementó creo que fue 2017, es que la prevención ha sido internalizada por los grupos vulnerables. Es decir, ¿cuáles son las estrategias que utilizan las mujeres para prevenir ser víctimas de violencia sexual en el transporte público o en el uso del espacio público en general? Pues el primero es salir acompañada, salir en grupo, salir solo si hay luz artificial o de día, por arriba del 60% de estas tres respuestas. ¿Cuál ha sido la narrativa pública de este problema que ha resultado en responsabilizar a las mujeres de su propia victimización? Es decir, esto pareciera que se está planteando como un problema privado en el que yo soy responsable de salir acompañada, de que alguien me acompañe, de no estar sola y de solo caminar cuando haya luz, y cómo esto limita las actividades y el desempeño y el desenvolvimiento que tenemos las mujeres en el mundo. La siguiente, por favor. Hay un cambio de paradigma y esto vale mucho la pena resaltarlo. El actual Plan de Género y Movilidad ofrece esta visión más integral, donde la prioridad es reducir las violencias sexuales y agresiones hacia las mujeres en el sistema integrado de transporte. ¿Por qué las violencias sexuales? Porque es hoy lo que más preocupa, pero también las mujeres, hay otros tipos de violencia contra las mujeres que se ejercen en el espacio público. Hay un fortalecimiento y una preocupación por la paridad de género y la cultura institucional en el sector transporte, y hay un entendimiento más comprensivo y más integral sobre las necesidades de patrones de viaje de las mujeres, y esto tiene que ver con una amplia necesidad de cubrir, de entender los viajes de cuidado que ya hacía mención Paula. La siguiente, por favor. Y por último, tenemos este cuarto componente que es ¿y por qué tenemos esta situación de infraestructura en los CETRAMS? ¿Por qué son espacios, no solamente los CETRAMS, sino las unidades de transporte colectivo concesionado principalmente? ¿Por qué la calle es un lugar donde las mujeres nos sentimos inseguras y sentimos peligro? Pues también porque no hay datos que reflejen este tipo de necesidades. Y los datos que hay, pues se hace lo mayor posible y falta complementarlos con este acercamiento cualitativo que mencionaba Paula para entender cómo suceden estas dinámicas. Solo para poner en perspectiva, la siguiente, por favor. Vamos a hablar del reparto modal por género. Voy a mencionar que este es un procesamiento independiente de WRI sobre la encuesta de origen-destino. Estará pronto para publicación y cualquier contacto pueden acercarse a la Gerencia de Planeación y Operación del Transporte. ¿Qué es lo que tenemos en resumen? Pues las mujeres utilizan más modos de transporte no motorizados, principalmente a pie. Los modos masivos son usados de manera similar, y los modos de taxi, todos aquellos modos que hagan sentir mayor individualidad a la mujer y que también por sus condiciones estructurales de accesibilidad a los recursos, etcétera, pues le permitieran hacer más uso de esto, como el automóvil privado, por ejemplo. La siguiente, por favor.
Aquí vale también la pena resaltar lo que ya comentaba Paula de manera muy rápida, cuáles son los motivos de los viajes de las mujeres, principalmente ir de compras, llevar a recoger a alguien, y hay una segmentación pues muy acentuada, por ejemplo, en aquello que significa ir al trabajo, y todo lo que está marcado en rojo, que digamos entendemos como aquellos motivos de viajes de cuidado. Ir al médico a recibir atención o salud, ir a algún acto religioso, pero sobre todo llevar o recoger a alguien, es decir, la responsabilidad no solo propia, sino de alguien más durante esos traslados que se hacen en un contexto de inseguridad o de percepción de vulnerabilidad. La siguiente, por favor. Esto para resumir que el entendimiento del contexto, las encuestas hoy perciben los trayectos, las modalidades, pero no necesariamente las razones por su cambio, uso o elección de ruta, y por eso la importancia de retomar y de innovar en las metodologías, como lo ha hecho Paula con su estudio de los CETRAM, para entender cuál es toda esta dinámica y la complejidad social de la movilidad urbana. La siguiente, por favor. Finalmente, solo un ejemplo para mostrar por qué los datos agregados no necesariamente lo reflejan. Si nosotros analizamos la población en situación de pobreza en México por sexo, pues podemos ver que tiene un comportamiento pues, relativamente similar desde 2008 a 2018. La fuente de esta información es el Coneval. Pero si vemos en la siguiente lámina y nosotros ponemos alguna variable que tenga un componente de género importante, por ejemplo, el componente rural, urbano, ahí es donde podemos empezar a ver ese tipo de diferencias. ¿Qué es lo que sucede con los datos agregados? Pues hay que capturarlos y hay que analizarlos con un enfoque de género, lo que implica que es tener en cuenta que el contexto rural de una mujer y además sumado el contexto indígena, pues todavía puede acentuar más su situación de pobreza. Y este es el tipo de análisis que queremos encontrar y es cómo trasladamos estos hallazgos, este planteamiento hacia la movilidad. Y ahora sí, ya para finalizar, voy a retomar la definición que ya había comentado la doctora Paula Soto sobre movilidad, que hace mucho sentido para esto que venimos presentando. Las movilidades se entienden como un ensamble de tecnologías, prácticas, socioespaciales y representaciones, y resalto esta parte que no son neutras, sino que marcan en relaciones de poder desiguales ancladas a contextos socioespaciales concretos. Cada que pensemos en infraestructura, en movilidad, es importante pensar que no es neutro. La existencia de cierta infraestructura o que privilegia a algún grupo a otro, el modo de transporte sobre otro, es solamente un reflejo de esta desigualdad, y lo que buscamos hacer en los últimos minutos de la presentación es mostrar una foto de qué es lo que creemos que puede influir en las condiciones de infraestructura que actualmente se encuentran. Finalmente, quiero aprovechar para agradecer especialmente a la doctora Paula Soto Villagrán por apoyarnos y compartirnos estos maravillosos hallazgos sobre el análisis de las mujeres en los centros de transferencia modal de la Ciudad de México. De WRI, a Tania Pérez, coordinadora de Planeación y Operación del Transporte, por el procesamiento de la información sobre la participación de las mujeres en el sector transporte en México. Ana María Martínez, a Coyani Adame, por todos sus insumos y análisis en materia también de género, y externos que también alguna vez participaron en el desarrollo de toda esta información. Se encuentra Angélica Lau, asesora de seguridad vial hoy en CEMOVI, Mariana Bulos, directora de planeación, y Alice y Roselín, que fueron pasantes de CIENSPOI, que nos estuvieron apoyando para integrar todo este análisis. Quedo atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias, Paula, Tania y a todo el auditorio. Muchísimas gracias, Annette. Estamos un poco sobre el tiempo. Vamos a hacer una selección de un par de preguntas que nos hizo nuestro público. Los que preguntaban, por ejemplo, en dónde podemos tener acceso a la información, a los estudios y a los documentos de política, los vamos a poner en el chat a un costado de esta misma presentación. De ahí los podrán descargar, y damos paso a Paula. Por favor, si nos puedes apoyar con un par de preguntas. Ok, hay varias preguntas sobre el estudio del CETRAM. Yo diría que con la liga se les van a dilucidar, porque ahí está la estrategia metodológica, cómo se utilizó. Hay dos preguntas que yo creo que son bien importantes. Una es ¿cuáles son las razones de las causas del viaje del cuidado? Yo diría que las causas sobre la movilidad del cuidado, pero también sobre el trabajo del cuidado, tienen que ver con una organización social que desde la literatura feminista denominamos patriarcal, es decir, que pone en el centro
a los varones y a lo masculino como lo más relevante y se alteriza la condición de lo femenino en una posición de subordinación. Dentro de eso que se subordina fundamentalmente están las tareas que son invisibles y que no son remuneradas. A eso, dentro de la división sexual del trabajo, se encuentran todas las tareas domésticas que muchas veces hemos pensado que son inmóviles, que ocurren en la invisibilidad de la casa, pero que son impensables de pensar con los movimientos cotidianos. Por eso es tan importante la movilidad del cuidado, porque lo que hace es reflejar una realidad totalmente invisibilizada y son estas múltiples pequeños viajes que forman parte de la cotidianidad para hacer funcionar la vida doméstica y por lo tanto las tareas reproductivas de la sociedad. Si implementar acciones, dice otra pregunta, va a fortalecer o a reproducir la movilidad del cuidado, yo creo que en las propuestas que ustedes van a ver, que nosotros como equipo hicimos, están bien orientadas a incorporar a los hombres dentro de esas tareas. Y son pequeñas acciones como, por ejemplo, poner cambiadores en los baños de los hombres. Eso significa un poco romper con esta idea de que las mujeres son las que tienen que llevar a los niños al baño y en esas tareas. Hay otras preguntas que tienen que ver con las edades del CETRAM. Se hizo una encuesta a mujeres mayores de 15 años y se trabajó por grupos etarios, por lo tanto hay muchas diferencias en las respuestas, que eso es importante también visibilizar. Un gran problema que tenemos con las encuestas es que lo que hacen es homogeneizar y pensar en las mujeres como un homogéneo. Sin embargo, por eso es importante recuperar toda la investigación en términos de etnografías móviles, de métodos cualitativos, porque lo que nos hace es mostrar que hay una mucha más diversidad en la realidad de las mujeres. ¿Quiénes y qué características son las mujeres de las que cuidan? ¿Qué características tienen las mujeres que van a trabajar? Son elementos que desde una perspectiva feminista se denominan interseccionales, es decir, las mujeres tienen distintas opresiones que van haciendo más difícil su vida social, cultural y cotidiana. Sobre las técnicas de sombreo y eso hay un mundo trabajado ya con métodos móviles de investigación, hay etnografías móviles, entrevistas móviles, hay investigaciones caminando, o sea, hay mucho material que se puede recuperar. Eso diría yo de las preguntas que me hicieron a mí. Muchas gracias, Paula. Annette, tienes algunas preguntas ahí en nuestro chat. Por favor, si quisieras seleccionar algunas y darles respuesta. Muchas gracias, Tania. Creo que ya varias han sido contestadas por Paula, pero voy a retomar la opinión sobre el transporte público convencional que haga paradas sobre demanda en horarios nocturnos y esto cómo impactaría la operación del transporte cuando el criterio de política pública es la seguridad de las mujeres, esto se prioriza, se hacen las adecuaciones que sean necesarias, lo mismo para cualquier otro tipo de ámbito de política. ¿Qué es lo que pasa? Que hay sistemas de transporte que cuando se modernizan, lo que hacen es que condicionan uno la frecuencia, dependiendo de qué indicadores estén considerando como éxito, condicionan la frecuencia y aumentan la distancia de las paradas para las mujeres, esto impactándolas de manera directa en su percepción de seguridad. Esto solamente pues, es un reflejo de que la visión de género no permea en lo que entendemos como un transporte de calidad y un transporte eficiente. No es el que tiene una operación más frecuente, sino el que tiene una operación no solamente frecuente, sino segura para sus usuarios, principalmente las personas, los grupos en situación de vulnerabilidad como las mujeres. Otra segunda pregunta, pero creo que ya la atendió Paula. Y la tercera, ¿cuáles son las razones que causan que los viajes que tengan que ver con movilidad de cuidado se hagan a pie? Pues las condiciones estructurales de la economía y de la autonomía de unas mujeres. Si tenemos menor posibilidad de tener un empleo formal, de tener mejores salarios, pues con qué recursos vamos a adquirir algún vehículo privado, cuando también desde una perspectiva de la sustentabilidad es que todos
las personas en la ciudad nos movamos de manera más, sustentable, pero sin condicionar nuestra seguridad, nuestra comodidad y nuestra calidad de vida. ¿Hay rutas de transporte que podrían satisfacer la demanda? Pues eso sería una hipótesis, probablemente sí. Factor miedo no se toman. Entonces, para un grupo específico significa que no existen esas rutas de transporte. Si yo debo de tomar diferentes caminos para poder llegar a mi destino y eso me impacta no solamente en tiempo, sino en recursos, esto significa que la ciudad no me está facilitando los medios para que yo pudiera hacer ejercicio o uso de esos servicios de manera equitativa. Factor miedo sí es importante, sí existe. Y pues solamente dejar la reflexión que cuando hablamos de los viajes de cuidado, que ya lo ha mencionado Paula, pues no solamente hablamos de la responsabilidad que lleva la mujer por sí misma, sino la mujer por sí misma y las personas que están bajo su cuidado. Sería todo de mi parte y pues les agradezco muchísimo la atención y las preguntas. Muchísimas gracias, Paula. Unos segundos más para hacer un breve cierre. Nos despedimos, no sin antes recordarles que estamos buscando a los candidatos para el WRI Raw Center for Prize for Cities. Y sin más, nos despedimos a nombre de WRI México. Les deseamos que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias a todos.